Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Filipenses, ojalá y que todos podamos estar atentos. Verdaderamente siento que Dios trae una palabra para cada persona en este día, para todos. Creo que esta palabra es para todos. Amén. Así de que abra su Biblia en Filipenses capítulo 1 verso 18. Filipenses capítulo 1 verso 18. Y cuando estés ahí me dices amén. Ok, dice la palabra del Señor: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. En esto me gozo, y me gozaré aún. Amén. Dios bendiga su palabra, tome su lugar. Hemos estado hablando de muchas cosas. Siento en mi corazón compartir esta palabra con ustedes el día de hoy, bajo el tema gozo a pesar de las circunstancias. Gozo a pesar de las circunstancias. Amén. Ok, bien, podríamos llamar esta sección el gozo del ministerio, porque ese realmente es su tema, el tema de Filipenses 1. Entonces el versículo 18, que se encuentra en el centro de este capítulo, es realmente fundamental para entender de lo que vamos a hablar hoy. Como vimos, me regocijo, dijo, y me regocijaré. Esa declaración se establece en contra de la aparente dificultad, casi desastrosa circunstancia en la que el apóstol Pablo estaba viviendo. Él decidió regocijarse, y él seguiría regocijándose en el ministerio que Dios le ha dado a pesar de las dificultades. Una de las cosas que necesitamos entender es que el cristianismo no es sinónimo de ausencia de problemas. El cristianismo no es sinónimo de ausencia de problemas. En verdad, el cristianismo es sinónimo de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en contra del mundo, en placeres y deleites, etcétera, etcétera del mundo. Entonces esto a veces nos saca conflicto. Algo que o la medida de su fuerza espiritual, o la medida de su madurez espiritual, es lo que verdaderamente se mide cuando se habla de gozo. Déjeme decirle a qué me refiero. Para que una persona pierda su gozo en el Señor, porque dice la Biblia que el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Y el salmista David le dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Cómo es que podemos nosotros medir el carácter espiritual de una persona, o la fuerza espiritual, o la madurez espiritual de una persona? ¿Sabe cómo la podemos medir? La podemos medir por medio de la pérdida del gozo. Se requiere mucho para quitarle a alguien que tiene mucho, y se requiere poco para quitarle a alguien que tiene poco. Te voy a dar un ejemplo muy breve. Cuando hay un cristiano débil, o cuando hay un cristiano nuevo, o cuando hay un cristiano que es inmaduro espiritualmente, se requiere un disgusto, se requiere una mala mirada, se requiere un mal sentimiento para perder su gozo. Pero cuando tienes a un cristiano, un creyente maduro, que está fuerte espiritualmente y es maduro espiritualmente, le pasan estas cosas y él las pasa por alto, porque él entiende que su gozo es mayor, y él entiende que su gozo abarca todo eso, de tal manera que esta no va a ser causa para que él pierda su gozo. Y una de las cosas que vemos en el cristianismo es que muchos pierden su gozo, y no entendemos que el gozo es fruto del Espíritu, de acuerdo a la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Gálatas.
Entonces puedes describir cuán madura es una persona, cuán controlada esa persona es por el Espíritu Santo, cuán virtuoso espiritualmente es esa persona, al encontrar el punto de quiebre donde el gozo se pierde. Y entonces vemos que la amargura, la negatividad, el espíritu de crítica, el mal humor comienza a arrastrarse y apoderarse de la vida de esa persona. Te lo voy a volver a repetir. Puedes descubrir cuán madura es una persona, cuán controlado por el Espíritu es, cuán virtuoso espiritualmente es, al encontrar el punto de quiebre donde el gozo se pierde. Y entonces la amargura y la negatividad, el espíritu de crítica, el mal humor comienza a arrastrarse, a penetrar y apoderarse de la vida de tal persona. Sí, es cristiano, pero está amargado. Sí, es cristiano, pero vive criticando, juzgando. Sí, es cristiano, pero es negativo. Y esto es sinónimo de que se ha arrastrado dentro de ti algo que ha vencido tu gozo, algo que ha vencido tu vida espiritual, algo que ha vencido tu madurez espiritual, algo que ha vencido tu fuerza espiritual. Porque la pérdida de gozo en el cristiano últimamente significa la derrota, algo más fuerte y más potente y más poderoso que lo que tú tienes. Porque sabemos que siempre lo fuerte va a vencer lo débil. Entonces, así es como medimos cómo o qué tan fuerte espiritualmente es un cristiano. Entonces, la medida de tu gozo es, nota, la medida de tu gozo es cómo reaccionas no a las cosas de la manera que te gustaría que fueran, sino a las cosas de la manera que no te gustaría que fueran. Otra vez, la medida de tu gozo es cómo tú reaccionas no a las cosas que son como te gustaría que fueran, sino a las cosas que no son como te gustaría que fueran. Te casaste con la persona equivocada. Tu hogar es un desastre. Tu economía está mal. Estás enfermo con una enfermedad terminal, etcétera, etcétera, etcétera. Actúas de tal manera, o hablas de tal manera, o te comportas de tal manera, no como quisieras. Entonces tu reacción, o nota, la medida de tu gozo se manifiesta en cómo tú reaccionas, no cuando todo va bien, no cuando todo se acomoda como tú quieres, no cuando todo está de la manera que a ti te gusta, sino al contrario, cuando las cosas están a la inversa, cuando los vientos te son contrarios, cuando las cosas son negativas, es cuando nosotros podemos medir el gozo. Muchas de las veces las personas les tiene que ir bien para tener gozo. Las cosas se les tienen que acomodar para tener gozo. Hermano, ¿cómo está? Estoy muy bien, en mi casa todo está muy bien. Sí, estás muy bien porque todo te está yendo muy bien. El problema es que cuando todo te va mal, estás muy mal. Y entonces tú eres una persona movida por circunstancias. Entonces son las circunstancias las que te mueven. Fulano es tu amiga, sasasasazo, hasta que te hace algo que no te gusta y entonces ya ni le hablas. Entonces la medida de tu gozo es cómo reaccionas no a las cosas de la manera que te gustaría que fueran o como te gustaría que fueran, sino a las cosas de la manera que no te gustaría que fueran. Entonces es importante para nosotros notar que el gozo es el fruto de la vida controlada por el Espíritu, según Gálatas 5, y debemos regocijarnos siempre, como Pablo nos dice un par de veces, una en 1 Tesalonicenses, al menos una, y una vez en Filipenses, en el capítulo 4. Entonces se nos manda a regocijarnos, nota, todo el tiempo, en todas las cosas, en todas las circunstancias, y eso es lo que el Espíritu de Dios produce en la vida del creyente. Porque cuando el Espíritu de Dios que mora en ti, que mora en mí, produce en nosotros el fruto,
que es gozo, ese fruto que fue producto del Espíritu, nota, no puede ser quitado por lo exterior, o sea, por las circunstancias. Y eso es lo que el Espíritu de Dios produce. Así que realmente no debe haber ningún punto de ruptura, de quiebra, porque esto no lo produce. Mira, una persona que es feliz con el dinero cuando no lo tiene es miserable. Una persona que es feliz con otra persona cuando esa persona ya no está es miserable. ¿Por qué? Porque su felicidad es producto ¿de qué? De las cosas y de las personas. Pero cuando es el Espíritu Santo de Dios el que produce en el creyente, en la vida del creyente, el gozo, nadie te lo puede quitar. Dicen amén no muy convencidos. Ok. Entonces, no debe haber ningún punto en la vida de un creyente donde el gozo se pierde al mal humor, a la amargura, al negativismo, a causa de algunas personas o cosas que no son o que no están en la manera que nosotros quisiésemos que estuvieran, o que no se comportan como nosotros quisiéramos que se comportaran, o que no hacen lo que nosotros quisiéramos que hicieran. Entonces, solo hay una justificación para la pérdida de gozo, y eso es pecado, porque eso es últimamente lo que puede vencer al creyente, el pecado. ¿Quieres ver a un cristiano amargado? ¿Quieres ver? Porque la amargura también es pecado. ¿Quieres ver a un cristiano derrotado? El pecado interno, y se manifiesta por fuera. Y cuando hayas caído en pecado tendrás que clamar como el salmista: no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación. Pero nada menos que el pecado debe robar nuestro gozo, ciertamente no las circunstancias. Y eso es lo que vemos. Muchas de las veces son las circunstancias las que nos roban el gozo. Y sin embargo, típicamente, me refiero típicamente para todos, un cambio repentino en las condiciones, un cambio repentino en las circunstancias, en nuestras vidas, en las grandes dificultades, confusiones, pruebas, tiempos difíciles, ataques, desacuerdos, ambiciones, insatisfacciones, deseos no cumplidos, conflictos, relaciones tensas, expectativas irreales, no satisfechas. Todo este tipo de cosas nos pueden desequilibrar y causar pérdida de alegría, y que en lugar del gozo nosotros seamos invadidos de amargura. Y somos cristianos, pero tenemos amargura, y entonces la amargura toma el lugar del gozo. Entonces necesitamos saber, para empezar, que debemos esperar problemas y debemos esperar circunstancias difíciles. Si tú vienes a la iglesia para no tener problemas o para que te quiten tus problemas, estás equivocado. No se viene a la iglesia para eso. ¿Sí? No se viene a la iglesia para eso. No es la razón por la cual venir a la iglesia. La manera como se evangelizaba antes era: tienes problemas, ven a la iglesia. El Señor te va a quitar tus problemas, o el Señor va a restaurar tu matrimonio, o el Señor va... nunca atacamos realmente la fuente de nuestros problemas. ¿Cuál es la fuente de nuestros problemas? El pecado. El pecado. Cristo no murió para que vinieras a la iglesia. Cristo no murió para restaurar tu matrimonio. Cristo murió para perdonar tus pecados y que fueras al cielo y que tuvieras vida eterna. Gracias por ese amén. Jesús dijo en Lucas 17:1: es inevitable que vengan tropiezos. Y en Juan 16:33 dijo: en el mundo tendrás ¿qué? Aflicciones o problemas. Eso dijo. Santiago dijo que los problemas vienen para hacerte perfecto, para ayudarte a crecer o a madurar. Las personas crecemos por medio de los problemas. Las personas maduramos por medio de los problemas, porque en ellos hay un propósito.
Así que cuando estamos en diversas pruebas tenemos que esperar en el Señor, porque Dios tiene un propósito para cada problema. Cada vez que nos venga un problema necesitamos preguntarle a Dios, no ¿por qué me está pasando esto?, sino preguntarle al Señor y decirle: Señor, ¿qué me estás tratando de enseñar? ¿Cuál es tu propósito para mi vida en este problema? Él tiene propósitos profundos en nuestra aflicción, propósitos profundos en nuestras tribulaciones y dificultades. Y uno de ellos no es que se nos quite el gozo. Ese no es uno de los propósitos de Dios. Entonces la clave para mantener el gozo es tener una clara perspectiva, una clara visión, un claro entendimiento. Si yo entro al cristianismo sabiendo que voy a tener problemas, cuando los problemas vengan no me van a sorprender, porque yo ya sé que van a llegar los problemas. Entonces hay que tener una perspectiva clara en cuanto a esto. Es la clave para mantener el gozo. Entender lo que está sucediendo y ceder al Espíritu de Dios lo que está sucediendo y no ser arrastrados por el problema o la dificultad. ¿Estamos aquí? Entonces en esto Pablo se convierte un gran modelo para nosotros de esto, porque él es un hombre cuya alegría o cuyo gozo no conocía ningún punto de quiebre. Entonces necesitamos ver qué es lo que Pablo tiene que decir para que nosotros podamos entender y fungir de la misma manera. Entonces nunca hubo un tiempo que pueda en la Biblia encontrarse en el Nuevo Testamento en que Pablo tuviese circunstancias en su vida de tal manera que le robaran su gozo. Cuando usted lee las epístolas, usted se da cuenta de que Pablo habla de que todo lo tengo por pérdida, por estiércol, por basura. No estimo ni mi propia vida, no me importa qué me pueda pasar. Habían dos cosas que al apóstol Pablo le preocupaban y que estaban por encima de todas las demás. ¿Sí sabe cuáles son? El evangelio y la iglesia. Eran las únicas dos cosas por las que el apóstol Pablo vivía. Eran las únicas dos cosas que lo apasionaban. Eran las únicas dos cosas que tomaban su tiempo, su energía, su pasión y todo lo demás. Así es de que vamos, no, pónmelo para acá por favor. Gracias. Está haciendo mucha calor. Ok. Ahora, es fácil para una persona que no está pasando por ningún problema, escúchame, es fácil hablar de estas cosas. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Para una persona que no está, una persona que tiene un matrimonio feliz, pues para una persona así es fácil hablar del matrimonio y decir que todo es caramelo y luna de miel. Pero para una persona que está pasando por problemas y que aún a pesar de esos problemas te pueda hablar de esta manera, wow. Y yo digo del apóstol Pablo, no de mí, porque yo estoy para aprender. ¿Sí se ha dado cuenta que muchas de las veces es bien fácil hablar de cosas? Y otra cosa, es fácil dar un consejo a otros, pero no tomarlo nosotros para nosotros mismos. Nota lo que Pablo dice. Pablo dice: yo voy a hablar del evangelio, voy a predicar el evangelio, voy a extender el evangelio, sea como sea, y sea por la causa que sea, y sea por el medio que sea, y me voy a gozar haciéndolo, o me gozo haciéndolo. Y dice: y me gozaré haciéndolo. Entonces, vamos a ver, cuando Pablo escribió esto, vamos a ver las condiciones en las que él se encontraba, porque aquí es donde vamos a poder entender un poco más el mensaje. ¿Sí está aquí conmigo? Ok. Vamos a ver las circunstancias de ir a Roma. Vamos prontito a Filipenses capítulo 1 versículo 9. Por favor. ¿Qué dice? Vamos al 8. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el ¿qué? Sígale. Ok, sígale. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de.
Lo que Pablo estaba diciendo: estoy listo para ir a Roma y predicar el evangelio. Ahora note, Pablo quería ir a Roma y predicar el evangelio en un viaje misionero como tantos que había hecho. Pero, ¿qué cree? Las cosas no le salieron como él las pensaba o él las quería. Y es de eso de lo que estamos hablando. Nosotros vamos, la medida de nuestro gozo, o nosotros medimos nuestro gozo cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces vamos a ver, Pablo quería ir a Roma a predicar el evangelio, pero quería ir libre en un viaje misionero, ¿sí? Entonces al final de la epístola a los romanos dice: quiero venir a Roma y establecer una base para que pueda ir de ti a España. En el capítulo 1, su corazón saltó a Europa. Quería desesperadamente tocar esa gran ciudad del paganismo, Roma, e incluso moverse de ahí en adelante. Y ahora estaba ahí, pero no estaba como él quería estar. Y ahorita le vamos a decir por qué. Sin embargo, él no estaba ahí en las condiciones que él habría diseñado para sí mismo. Cuando él deseaba ir a Roma, según Romanos 1:10, él dijo: espero tener un viaje próspero para venir a ti. Le habla a los romanos, ¿sí? El 1:10, espero tener un viaje próspero para venir a ti. Pero esa no es la forma en que funcionó. No vino de una manera próspera, vino como prisionero. Y el viaje no fue sin tremenda dificultad, porque el barco en el que viajaba, ¿qué le pasó? Naufragó. ¿Se acuerda que le habló el ángel del Señor y le dijo: no te preocupes, porque nadie de los que están aquí van a morir? Entonces él no tenía el viaje próspero que pudo haber deseado o anticipado, sino que había venido como prisionero. No es lo mismo que tú desees ir a una ciudad prósperamente a que tú vayas a esa ciudad como un prisionero. ¿Ha llegado un momento en tu vida donde tú deseas una cosa y se te aparece otra? ¿Ha llegado un momento en tu vida en la que tú piensas estar en ciertas condiciones, pero te encuentras en otras condiciones? Aquí es donde se manifiesta esa fuerza espiritual, esa madurez espiritual, el gozo del Señor. No reaccionamos a las cosas que nos salen bien, que salen como nosotros queremos, ¿sí? Debemos de aprender a reaccionar a las cosas que no. ¿Qué vas a hacer cuando aquello que tú pensabas que era no es? ¿Qué vas a hacer cuando aquello que tú pensabas que no era es? ¿Qué vas a hacer cuando descubres esto, cuando descubres lo otro, cuando aquello se sale de tu presupuesto, cuando aquello se sale de tu esquema? Tú pensabas que te iba a ir así, pero te fue así. Tú pensabas que la persona te iba a tratar así, pero te trató así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, les dice a los romanos: deseo ir pronto a ver a vosotros, a ir con ustedes, y que Dios me bendiga en mi viaje y que tenga yo un viaje próspero. Pero no fue así. Pablo llega a Roma, fíjese cómo llega a Roma, vamos a ver más adelante. Pablo llega a Roma prisionero en un barco, y no solo eso, tuvo que nadar ciertas millas para poder llegar a una isla. O sea, la tuvo muy difícil. Entonces la enseñanza radica allí. Amén. ¿En qué vas a hacer cuando las cosas te salgan mal? Entonces el registro de todo este escenario nos es dado comenzando en Hechos capítulo 21 hasta el 28. Entonces ahí vamos a ver, o si usted quiere en su casa puede leer cómo Lucas, se cree que fue el que escribió Hechos, habla acerca de la iglesia primitiva, y de cómo fue que Pablo terminó en Roma. ¿Sale? Toda la experiencia comenzó en Hechos 21:17. Si quiere ir prontito ahí. Hechos 21:17. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí ¿a qué? A Patará. A ver, 21:17. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos ¿qué? Nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les conté
les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Bueno, ahorita le seguimos. Entonces Pablo regresa a Jerusalén desde su tercer viaje misionero, queriendo todavía afirmar al pueblo judío como quien los amaba y que era fiel a lo que era verdaderamente el judaísmo. Fue al templo para llevar a cabo una ceremonia con otro hombre. Si usted sigue leyendo ahí en donde estábamos leyendo, se va a dar cuenta que Pablo fue al templo. Cuando llegó al templo fue inmediatamente, ¿qué le pasó? Ahí dice, verso 22. Desde el 21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles ¿a qué? Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud ¿qué? Ok. Seguimos. Pablo fue confrontado por una turba salvaje que lo acusó de hablar contra la ley, contra la palabra de Dios y contra el templo. Y lo habrían matado o apedreado en el lugar, excepto que fue rescatado por aquellos que lo llevaron a prisión. Él estaba en prisión no tanto como castigo por algún crimen que él había hecho, sino simplemente lo estaban protegiendo de la multitud porque lo querían matar. ¿Vamos bien? Así que lo encuentras en el capítulo 22 encarcelado. Tienen miedo, los romanos tienen miedo de dejarlo ir porque la multitud es hostil contra él. Tienen miedo de las consecuencias políticas, que por eso lo mantienen encarcelado. Entonces hay algunas audiencias que finalmente tiene ante los gobernantes Festos y Félix, e incluso una audiencia con Herodes, pero nada se decide nunca en su caso. Y así durante 2 años permanece preso en Cesarea. Nota, 2 años lleva preso Pablo en Cesarea. Entonces se convirtió en el objeto de insultos injustos y crueles, se convirtió en el objeto de la vergüenza, el objeto de las mentiras. Hubo incluso una trama en su vida de la que fue advertido y por la gracia de Dios se salvó de una muerte prematura. Finalmente va a Roma, donde debe hacer algo. Roma debe hacer algo con él. Apela a César para que le oigan su caso, y después de 2 años, otros 2 años de estar en esa prisión, lo envían a Roma. Entonces estuvo Pablo 2 años en Cesarea y va a pasar 2 años en Roma también. Ahora está en Roma. Cuando llega a Roma después del naufragio, está destinado a pasar otros 2 años como prisionero, y es en su segundo encarcelamiento en Cesarea, ahora uno en Roma, que escribe lo que se conoce como las epístolas de la prisión, siendo Filipenses una de ellas. Se le ha dado una audiencia preliminar. Quiero hacer un pequeño énfasis aquí. Muchas de las veces las cosas que nos pasan a nosotros no las entendemos, pero fue estando Pablo preso esos 4 años, 2 en Cesarea de Filipo y 2 en Roma, que Pablo escribe alrededor de 7 cartas, siendo Filipenses una de ellas. Entonces, muy probablemente si Pablo no hubiese sido encarcelado, no hubiese escrito esas cartas. Ahora, es como Juan Bunyan. ¿Se acuerdan Juan Bunyan? El progreso del peregrino. Este hombre estuvo preso muchísimos años, y estuvo preso porque no tenía licencia para predicar el evangelio. Y lo metieron a la cárcel, y estando en la cárcel, ¿sabe por qué lo metieron a la cárcel? Para callarlo. Por esa misma causa estaba Pablo preso. Por esa misma causa crucificaron a Cristo. Por esa misma causa dispersaron la iglesia en Hechos 5 y en Hechos 8. Pero necesitamos entender que siempre lo que el enemigo quiere en contra de nosotros, Dios le va a dar un giro a favor de nosotros. Siempre que el enemigo trata de callarnos, van a levantarse más a predicar de Cristo. Siempre que el enemigo quiere taparle la boca a alguien, hay libros que se escriben. Entonces Dios, escucha, siempre está al tanto de lo que nos pasa. Entonces trataron de callar a Juan Bunyan, lo metieron en la cárcel, escribe un libro
por medio del cual se han salvado millones y millones y millones y millones de almas. El progreso del peregrino. Aquí pasamos la película hace tiempo, cuando va con un costal por un camino, no sé si se acuerden. O sea, pero muchísimas almas se han salvado por ese libro. Entonces lo quisieron callar, no pudieron, porque Dios tiene un propósito para él en la cárcel. Entonces Dios puede tener un propósito para ti en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Nomás necesitas tener una perspectiva clara. Tienes que saber qué es lo que está pasando y por qué es que está pasando. Pablo estaba preso, pero no porque era un criminal o porque cometió un crimen. Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Entonces, como él sabía que él no había cometido ningún delito, él estaba esperando en el Señor, porque Dios lo estaba resguardando ahí. Y mientras lo estaba resguardando Dios, Pablo aprovechaba su tiempo predicando, ganando almas y escribiéndole cartas a las iglesias. Una muy buena enseñanza. Entonces, en esa audiencia preliminar, al parecer, cuando recibió la oportunidad inicial de ser escuchado en Roma, se estableció una audiencia en el momento en que se defendió. Entonces Pablo, ¿qué hace? Pablo está delante del César y Pablo le predica a Cristo. Y Pablo, la defensa de Pablo siempre era su testimonio. Yo iba camino a Damasco a perseguir la iglesia y se me apareció una luz, y cuenta Pablo esa historia. Y siempre saca como defensa su testimonio. Ahora, cuando a Pablo lo meten preso, cuando llega a Roma lo meten preso, pero meten a los presos a una cárcel y a Pablo lo meten en un lugar aparte, donde Pablo está custodiado 24 horas al día por un soldado que estaba agarrado de esposas de la mano de él. Y habían 4 cambios de soldados durante todo el día. Eran de 6 horas los turnos de los soldados que resguardaban a Pablo. Entonces eran 4 por 6, 24, eran 4 soldados que estaban con él durante todo el día. Ahora nota, Pablo comía con el soldado, Pablo dormía con el soldado, Pablo iba al baño con el soldado, Pablo escribía las cartas con el soldado. Todo lo que Pablo hacía, lo hacía con el soldado. Aquellos viajes misioneros donde él tenía privacidad, donde él iba y venía donde él quería, ahora ya no podía, porque ya tenía un guardia 24 horas al día con él. Pero nota, esto no fue un impedimento para que Pablo predicara a Cristo. Este no fue un impedimento para que Pablo le escribiera cartas a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en diversas luchas y pruebas, o en problemas o en dificultades, y estos vienen a formar obstáculos para que nosotros no avancemos, no crezcamos, no progresemos? Por eso Pablo dice en el verso 12, fíjate lo que dice el verso 12 de Filipenses 1. Ok, 1:12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien que. Nota, lo que Pablo está diciendo es, él no está hablando de que le fue mal, de que lo encarcelaron, de que estaba 24 horas amarrado con un guardia, de que lo tenían separado, de que lo quisieron matar. Imagínese, usted entra al templo y de repente en el templo se levanta una multitud de 1000 personas o más y lo quieren golpear y lo quieren matar. ¿Usted se imagina algo así? Es algo aterrador, hermanos. Y esto le pasó a Pablo. Y él no cuenta todo esto. Lo que Pablo cuenta en el verso 12 que acabamos de leer, quiero que sepas, o quiero que sepáis, quiero que te des cuenta, como dando a entender, esto es algo muy importante. Te lo quiero decir y necesito que prestes mucha atención. Es la urgencia de lo que Pablo escribe. Y dice: quiero que sepáis, hermanos. Les llama hermanos por el amor fraternal, el amor que les tenía, porque él se los había ganado para el Señor. Ahora nota, dice:
que las cosas que me han sucedido, ¿qué? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Wow. Entonces Él quiere que sepan que a pesar de las circunstancias, Pablo se regocija y se iba siguiendo regocijando. Pablo quería que ellos supieran que las circunstancias nunca deben de detener al cristiano, al creyente, al Hijo de Dios, para avanzar, para crecer y para progresar. Cristiano de 1 año, de 5 años, de 10 años se encuentra en la misma. ¿Por qué? No ha avanzado, no ha crecido, no ha progresado. ¿Por qué? Porque tiene problemas con X, con Z y con Y. Y los problemas han mantenido a ese cristiano sin avanzar, sin crecer, sin madurar, sin progresar. Lo que necesita la iglesia preguntarse es lo siguiente: si todo lo que me está ocurriendo malo a mí tiene algún beneficio para que otro en Cristo crezca, para que otro en Cristo madure, para que otro en Cristo progrese, que el Evangelio se extienda, que el Evangelio sea predicado, que las almas sean alcanzadas. No vamos a sufrir por sufrir. Cristo no fue a la cruz y murió por ir a la cruz y morir. Cristo murió para salvar al pecador del pecado. Y así lo que nos pase a nosotros, hermanos, debe de redundar, debe de afectar, debe de ser causa de que el Evangelio avance, de que el Evangelio progrese, de que el Evangelio crezca. Eres cristiano. ¿Qué tanta gente sabe que eres cristiano? ¿Qué tanto afecta tu cristianismo a otros de una manera positiva? Y Pablo está diciendo: no importa lo que a mí me pasó. Me quisieron callar, pero ¿qué creen? Cuando Pablo estaba encerrado, llegaba gente y les predicaba, y se ganaba muchos para Cristo. Ya no era Pablo yendo a predicar, era Dios llevándole a Pablo la gente para que les predicara. Y lo que Pablo está diciendo: las circunstancias no me estorbaron. El guardia que estaba conmigo amarrado no me estorbó. La cárcel no me estorbó. Nada me estorbó, nada me fue obstáculo. Al contrario, todo redundó. Como bien dijera él mismo en Romanos 8, verso 28. Por eso dice que todas las cosas que ayudan para bien. Entonces vemos que Pablo quiere que sepan que a pesar de las circunstancias, él se regocijaba. Él experimentaba gozo. ¿Por qué? Porque aunque sus condiciones no son las que él quisiera que fueran, ni lo que él quisiera que fuera, el Evangelio estaba avanzando. Estaba avanzando el Evangelio. Entonces la carta de los Filipenses está destinada realmente a confirmar el gozo en el ministerio del apóstol Pablo, a pesar de la gran aflicción. Wow. Por eso en el verso 18 dice: me regocijo, sí, y me regocijaré. Entonces hay que subrayar eso en su Biblia, subráyelo. Subráyelo ahí. Ahora, si nosotros notamos el gozo del ministerio en la vida del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que el gozo en el ministerio de la vida del apóstol Pablo no estaba relacionado con las circunstancias. Porque ¿quién puede estar gozoso en la cárcel? ¿Quién puede estar gozoso con un guardia, agarrado de la mano con un guardia 24 horas al día? ¿Quién puede estar gozoso en ese tipo de condiciones? Nadie. Pero Pablo estaba gozoso. Entonces, ¿qué hace que una persona que está en condiciones deplorables esté gozoso? Vamos a ver. Si su gozo estuviera relacionado con las circunstancias, no habría tenido ninguna alegría. Si su gozo estuviera relacionado con los placeres en esta tierra, no habría tenido ningún gozo.
Si su gozo estuviera relacionado con las posesiones en este mundo, no habría tenido ninguna alegría. Si su gozo estuviera relacionado con la libertad en esta vida, no habría tenido ninguna porque estaba preso. Si estuviera relacionado su gozo con el prestigio, no tendría ninguno porque era un preso. Si estuviera relacionado al éxito exterior, no tendría ningún gozo porque estaba en la cárcel, no tenía nada. Si estuviera relacionado al buen nombre o una buena reputación, tampoco tendría alegría ni gozo, porque los prisioneros no tienen buen nombre ni buena fama. Entonces, todo estaba relacionado con algo completamente distinto a eso. Todo, ¿sí? En la vida del apóstol Pablo, todo estaba relacionado con el ministerio y el gozo del ministerio. En el sentido absoluto indiferente a todas las otras cosas, porque entendemos esto. Entendemos que el gozo es fruto del Espíritu y que es el Espíritu Santo el que lo produce. Por eso cantábamos antes un coro que decía: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede. O sea, este gozo no te lo dio el mundo, no te lo dio el dinero, no te lo dio la fama, no te lo dio el placer, no te lo dio nada exterior. Entonces nada de ello te lo puede quitar. Ese gozo es fruto del Espíritu, lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo quiero tomar este momento para decirle a personas que quizá están viviendo situaciones adversas, situaciones que quizá y no eran las que querían, o están en condiciones en las que quizá y no eran en las que jamás pensaron estar. Te quiero decir que en el Señor hay bendición. En el Señor hay bendición. Y si hay algo que el enemigo quiere quitarte es el gozo. ¿Sabes por qué? Porque él no tiene gozo. Él está condenado, él está confinado. Él no tiene gozo. Él te envidia el gozo. Entonces necesitamos entender esto. Dice Santiago que bienaventurados somos cuando nos hallamos en diversas ¿qué? Nota, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por esas pruebas, el Espíritu Santo dentro de nosotros produce gozo. Y el gozo que el Espíritu Santo produce es aquello que nos ayuda para nosotros poder atravesar. ¿Sí? Para nosotros poder atravesar por medio de esas pruebas, de esas luchas. ¿Cómo le voy a hacer? Le vas a hacer así. Vas a entender qué te está pasando, por qué te está pasando, y vas a orar, le vas a decir: Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, pero lo pongo en tus manos. Aunque hoy no sé, mañana voy a saber. Lo que hoy no entiendo, mañana lo voy a entender. Y entonces vas a decir como José: aunque ustedes quisieron usar esto para mi mal, Dios lo usa para mi bien. Entendiendo que en ocasiones hay personas que van a querer hacer cosas malintencionadas, pero no depende de las personas, depende de Dios. Cuando Dios produce en el creyente el gozo, ese gozo no lo puede quitar nada ni nadie, porque fue el Espíritu Santo de Dios el que lo produjo. Él lo produjo en ti, porque el gozo es lo que te ayuda y me ayuda y nos ayuda a poder atravesar por cualquier dificultad, por cualquier circunstancia, por cualquier lucha, por cualquier prueba. ¿Qué no ves que si tienes gozo, se te va a suavizar todo lo demás? Pero si tienes amargura, si tienes espíritu de crítica, si tienes negativismo, entonces una sola cosita te va a tumbar. ¿Por qué? Porque ya no hay gozo, porque el Espíritu ya no produce el gozo en ti. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte que está obstaculizando que tú recibas ese gozo. Cuidémonos de basar nuestro gozo en cosas materiales. Cuidémonos de basar nuestro gozo en personas. Cuidémonos de basar nuestro gozo en lo exterior. ¿Sabe? Estaba leyendo, Eva. Fíjese cómo es esto. Satanás siempre trabaja de afuera para adentro, y Dios siempre trabaja de adentro para afuera. Siempre. Tuvo que Satanás trabajar por fuera con Eva. Tuvo que Satanás trabajar por fuera con Eva.
y al trabajar por fuera oscureció su mente. Lo primero que le quitó fue el discernimiento. Mire, cuando nosotros no podemos discernir, estamos ciegos. Sansón, escuche, la fortaleza de Sansón, ¿dónde estaba? En el pelo. ¿Y qué le quitaron primero? ¿Ah? El pelo. Y al quitarle el pelo, ¿le quitaron qué? Su fuerza. Pero todavía tenía vista. Todavía podía decidir para dónde darle. ¿Y qué le hicieron? Le sacaron los ojos. Oye, pero si ya le habían quitado la fuerza, sí, pero la visión también es fuerte. Entonces le quitaron los ojos. Le sacaron los ojos a Sansón. Una persona sin discernimiento es una persona que ciega. Porque el pueblo sin visión, ¿qué hace? Perece. Y esto es lo que pasa. Las situaciones adversas externas para un creyente que está parado firme en el Señor son para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque él sabe de que Dios tiene un propósito. Porque 1 Corintios 13:10 dice que Dios no va a permitir que nosotros seamos probados o tentados más de lo que nosotros podamos soportar. De tal manera que tú soporta, porque Dios sabe qué tanto tú puedes soportar. Y que cuando tú crees que ya no puedes soportar, deja que sea Dios el que decida, porque Él sabe cuánto tú puedes. Y cuando llegue el momento del punto de quiebre, es cuando Dios va a intervenir a tu favor. Y en lugar de salir derrotado, vas a salir bendecido, fortalecido, parado. Tu fe va a crecer, tu conocimiento de Dios va a crecer, tu cristianismo va a crecer, tu vida espiritual va a crecer, porque pasaste por el fuego y no te quemaste, pasaste por las aguas y no te ahogaste. ¿Por qué? Porque el creyente se para en el Señor y dice: el Señor está conmigo, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a dar la victoria, y Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Entonces, cuando te paras ahí, siempre de cada batalla vas a salir más fuerte. El cristiano se fortalece ganando batallas, no huyendo de ellas. El creyente, el cristiano, se fortalece con las victorias. Pero sin batalla, si no hay batalla, no hay victoria. Entonces tenemos que pelear la buena batalla. Aquello que tú crees que te va a tumbar, no te va a tumbar, porque el Señor ha producido en ti el gozo, y el gozo es aquello que te va a ayudar a esperar. Confiadamente esperé en Jehová, dijo el salmista David. Confiadamente. El gozo. El gozo. ¿Qué tenía Pablo en la cárcel? No tenía más que el gozo del Señor. El gozo. Si tú puedes tener gozo en medio de un problema, si tú puedes tener gozo en medio de una dificultad, si tú puedes tener gozo en medio de una separación, si tú puedes tener gozo en medio de que tus hijos anden en rebeldía o anden mal, el gozo del Señor va a ser tu fortaleza. Ponte de pie.